Hola amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo unboxing de figuras de Dragon Ball, nuestra serie favorita. Como están viendo en la imagen, hoy tenemos nada más y nada menos que esta bonita figura de Goku de la saga de Célula. Es un Goku que suele aparecer en varios episodios en esa saga. Y que pues es una figura muy característica porque es diferente a todos los Gokus habituales con la indumentaria de guerrero luchando y demás. Este es un Goku que viene con esta indumentaria, con esta vestimenta tan característica y diferente a lo habitual. Por lo tanto, considero que es una figura que puede ser muy distinguida en nuestra colección, que puede ser un poco diferente a lo habitual, y por lo tanto me ha gustado porque además de esta indumentaria tan bonita que lleva, pues es una figura bastante grande que vais a ver a continuación. Bien, vamos a hacer el unboxing de esta figura. Como veis, lo primero que nos encontramos aquí en esta caja tan bonita, no es muy grande la caja, pues es una figura de Ichibancho, de la marca Master Life, Bandai Namco, el sello de Toei Animation, y pues como veis, nuestro Goku sujetando una de las bolas de dragón, en este caso la bola de 4 estrellas. Fijaros qué rostro tiene, la indumentaria, cazadora, pantalón y demás. Vamos a ir viéndolo. Si giramos la caja, pues nos encontramos de nuevo una nueva ilustración, en esta ocasión con el rostro mucho más detallado y demás. Si vamos girando, pues encontramos por aquí todas un poco las características de la caja y demás. Bien, vamos a abrirla sin más. Vamos a abrir esta figura de Goku, que seguramente va a quedar muy bien en nuestra colección. A mi modo de ver, no es una figura que sea imprescindible para tener en la colección, pero le va a dar un toque, como digo, muy distinguido a la misma, porque es un Goku poco habitual. Ahí vemos el código de la figura y demás. Vamos a sacarla. Como veis, siempre viene muy bien embalado este tipo de figuras de Ichibancho, con estas cajas en la cual pues vamos a ir apartando por aquí, y aquí ya tenemos nuestro Goku. Vamos a romper este precinto también, y aquí pues nos presenta el Goku con en tres secciones: el tronco o extremidad inferiores, el torso, la cabeza y pues la peana. En tres secciones nos viene. Vamos a abrirla, vamos a tirar por aquí este papel. Vemos que viene muy bien protegida con este cartón para proteger pues la parte más delicada que puedes llegar a ser el rostro. Fijaros qué rostro más bonito. La figura realmente es muy bonita, ya lo vais a ver. Vamos a abrir por aquí. Ay, no quiero dañar nada. Y la peana. Bien, aquí tenemos ya nuestra figura con las tres partes que nos viene. Como veis, es una figura que pesa considerablemente y a mi modo de ver es muy grande y muy bonita. El tenerla en la colección le va a dar un toque bonito a nuestra colección, va a quedar muy bien en la vitrina junto, no sé con qué tipo de figura lo voy a colocar porque es una figura característica, pero la pondremos por ahí en algún rincón. Bien, fijaros cómo viene por aquí para que la podamos colocar con su anclaje fácil. Vamos a ver si entra bien, y vemos que solamente apretando un poquito entra perfectamente, se queda perfectamente. Fijaros el rostro, la peana bastante bonita, siempre no sé, creo que se sujeta sin peana. No se sujeta sin peana, necesitamos la peana, y vemos que es una peana bastante bonita por el tema de que es translúcida, como a mí me gusta. Y si la ponemos, vamos a ver, así, ¿en qué lado va? En este, ok, va en este lado. Iría por aquí, y fijaros qué bien queda, se sujeta bastante bien y no hay ningún problema. Bien, vamos a pesar la figura y a medirla antes de analizarla. Vamos a pesarla, toda la figura. Es una figura que, como digo, es grande y pesa bastante. Como veis, 475 gramos, está bastante bien. Y ahora sí, vamos a medirla.
Vamos a medirla, colgamos por aquí. Bien, es una figura, como digo, bastante grande y mide, mide más de lo que yo creía. Parecía que medía 25 centímetros, pero nada de eso. Mide aproximadamente unos 28 centímetros. Realmente enorme la figura. Pensaba que podía llegar a ser más pequeñita, pero una grata satisfacción que sea bastante grande esta figura. Bien, vamos a analizarla. Bien, lo más característico de la misma pues es el rostro. Fijaros a Goku con los ojos bastante claros. Decir que Goku pues en esta imagen, pues en esta figura pues está transformado en Super Saiyan. Con la bola es espectacular. Fijaros cómo brilla la bola de dragón, la de 4 estrellas, la de su abuelo. Fijaros cómo brilla, cómo la sujeta con la mano, cómo hace ese realismo de sujeción de la bola. Y fijaros la chaqueta, que es bastante bonita, colores muy lisos, en fin, no son los colores favoritos míos, pero pues aquí tenemos la chaqueta, la camisa. Fijaros el tema de pues el cabello realmente bonito. Si giramos la figura por la parte de atrás, pues fijaros cómo viene con esta chaqueta, con todas las marcas de la chaqueta. Fijaros, todos los pliegos. Realmente bien. Aquí fijaros el detalle de la chaqueta con la cremallera en la parte frontal, la correa, el pantalón. Fijaros, un pantalón de color clarito. Todo son colores realmente excepcionales. Los zapatos pues realmente son muy bonitos. Fijaros qué nivel de detalle tiene de los zapatos. Como digo, una figura muy diferente a todas las demás. La parte de abajo plana, inclinada. Y muy grande, como digo, tiene una longitud realmente bastante considerable. La pose, fijaros, con el brazo en jarra. Fijaros aquí el puño cerrado. Fijaros las mangas de la chaqueta. Hasta cómo se ve todo realmente bien detallado. Los pliegos de la chaqueta, las arrugas y demás. La arruga de la camiseta, que está dentro de los pantalones y ya sujeta con la correa. Fijaros cómo hace ahí el pliego también, esa arruga. Y pues realmente excepcional. Quizá lo mejor pueda ser el tema de la bola de cristal, que es muy bonita y muy realista. Brilla mucho, se ve bastante bien. Y realmente una figura, pues como digo, no es quizá o sea una figura imprescindible para que podamos tener en la colección. No creo que sea necesaria, pero pues como digo, pues va a añadir, le va a dar un toque distinguido por el tamaño de la misma, que realmente merece la pena comprarla nada más que por eso. Y nada, vamos ahora sí a este momento que tanto nos gusta, de poder poner la figura en nuestra peana y verla rotar. Sin más, vamos a ello. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises.